Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo B1. Los integrantes somos Edwin Pérez, Javier Jerónimo, Nidia López, Ana Palencia y su servidor, Anastasio Chiroy. Nos toca exponer la NIF 13, medición del valor razonable. El objetivo. El objetivo de la NIF 13 se divide en tres. 1. Definir qué es el valor razonable. 2. Establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable. Y 3, requerir la información a revelar sobre las medidas del valor razonable. Debemos tomar en cuenta que el valor razonable es una medición que se hace en el mercado y se utiliza para determinar el costo o valor de un producto determinado para la adquisición de la misma. En el alcance. En el alcance de esta NIF se aplicará cuando otra NIF lo requiera o permita a través de las mediciones tales como el valor razonable menos costo de venta basado en el valor razonable o información a revelar sobre los valores razonables. En las excepciones de esta norma tenemos transacciones con pagos basados en acciones según la NIF 2, transacciones de arrendamiento según la NIF 16, mediciones que tenga alguna similitud con el valor razonable, pero que no lo sea como el valor neto realizable de la NIF 2, aquella información de activo del plan medio del valor razonable tiene que ser en base a la NIC 19, inversiones de un plan de beneficios de retiro en base a la NIC 26 y aquellos activos que para el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de la disposición según la NIC 36 de deterioro del valor del activo. En la parte de la definición del valor razonable, esta norma lo define como el precio que se había recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha de medición. Lo importante acá es lo que el valor razonable se determina en base al mercado y no a un cálculo realizado por la entidad. El activo o pasivo. La medición del valor razonable es para un activo o para un pasivo en concreto. Por ello, al medir una entidad del valor razonable, tendrá en cuenta las características del activo o pasivo, de la misma forma en que los participantes del mercado la tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de medición. Si el activo o pasivo es considerado de forma independiente, un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos a efectos de reconocimiento o información a revelar dependerá de su unidad de cuenta. La unidad de cuenta de un activo o pasivo se determinará de acuerdo con la NIF que requiera o permita la medición del valor razonable, excepto por lo previsto en esta NIF. La transacción. Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los mercados posibles para identificar el mercado principal o, en su defecto, el mercado más ventajoso. Sin embargo, tendrá en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. En ausencia de la evidencia en contrario, el mercado principal sería el que la entidad normalmente haría una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo. Se presume que será el mercado principal o, en ausencia del mercado principal, el mercado más ventajoso. Si existe un mercado principal para el activo o pasivo, la medición del valor razonable representará el precio en ese mercado. Incluso si el precio en el mercado es diferente, es potencialmente más ventajoso en la fecha de la medición. La entidad debe tener acceso al mercado principal en la fecha de la medición, puesto que diferentes entidades con distintas actividades pueden tener acceso a diversos mercados. El mercado principal para el activo pasivo puede ser diferente para distintas entidades. Participantes del mercado. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o de un pasivo utilizando los supuestos que los participantes en el mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. El precio.
El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, independientemente si el precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El precio del mercado principal utilizado para medir el valor razonable del activo o pasivo no se ajustará por los costos de transacción. Los costos del activo pasivo se ajustarán de acuerdo con otras NIF. Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Buen día, siguiendo con la exposición, la aplicación a activos no financieros. Los activos no financieros juegan un papel importante en la determinación del valor de mercado de una empresa. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso. El mejor uso de un activo no financiero son, número 1, un uso que es físicamente posible. Tendrá en cuenta las características físicas del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo. Número 2, un uso que es legalmente permisible. Tendrá en cuenta las restricciones legales de utilización del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo. Un uso que es financieramente factible. Tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingreso o flujo de efectivo adecuados para producir una rentabilidad de la inversión. Premisa de valoración para activos no financieros. Un activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable del activo de la forma siguiente. Número 1. Proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado. Número 2. Proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes del mercado. Si el máximo y mejor uso del activo es utilizarlo de forma aislada, el valor razonable del activo es el precio que se recibirá en una transacción. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad se transfiere a una participante de mercado. Riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de las transacciones del pasivo. Muchas gracias. Los dejo con el siguiente compañero. Compañeros licenciados, buenos días. Mi nombre es Ana Lucía, seguidamente con el tema aplicación de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgo de mercado y al riesgo de crédito de cada una de las contrapartes. Si la entidad gestiona ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. La excepción del párrafo 48 se aplicará solo a los activos financieros, pasivos financieros y otros contratos del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros. Las referencias a los activos financieros y pasivos financieros
de los párrafos 48 al 51 y del 53 al 56 deben interpretarse como de aplicación a todos los contratos dentro del alcance de la NIF 9, independientemente si se cumplen las definiciones de activos financieros o pasivos financieros. Esto hace referencia al párrafo 11 de la NIC 32. De forma análoga, la duración de la exposición de la entidad a un riesgo de mercado particular que surge de los activos financieros y pasivos financieros será sustancialmente el mismo. Exposición a riesgo de mercado. Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo o riesgos de mercado en particular, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor, que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Esto hace referencia al párrafo 70 y 71 de esta NIF. Exposición al riesgo de crédito de la contraparte particular. Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros contraídos con una parte particular, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad a la medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Continuando con la exposición sobre NIF 13, técnicas de valoración. Las entidades deben utilizar técnicas de valoración adecuadas para la situación actual y deben tener suficientes datos disponibles para medir el valor razonable, a fin de maximizar el uso de entradas observables, relevantes y minimizar el uso de entradas no observables. El propósito de utilizar técnicas de valoración es estimar el precio de una transacción ordenada de venta de activos o transferencia de pasivos entre participantes del mercado en la fecha de medición en las condiciones actuales de mercado. Tenemos las tres técnicas de valoración que son el enfoque de mercado, usar precios y otra información relevante y transacciones de mercado que involucren los mismos o comparables activos pasivos o un grupo de activos y pasivos. El enfoque del costo se refleja en la cantidad que sería necesaria en el momento de reemplazar la capacidad de servicio de un activo. A menudo se conoce como el costo de reemplazo actual. Luego tenemos el enfoque del ingreso, que es convertir montos futuros, por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos, en una cantidad actual única. Cuando se utiliza el exceso de entrada, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado en estas cantidades futuras. Luego tenemos los datos para la entrada, las técnicas de valoración, dentro de las cuales encontramos uno de los principios generales, que son los métodos de evaluación utilizados para medir el valor razonable, maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar el uso de datos de entrada no observables. Luego tenemos datos de entrada basados en precios comprador-vendedor. Si un activo o un pasivo a menudo, en medido a valor razonable, tienen un precio comprador y precio vendedor. Por ejemplo, un dato de entrada procedente de un mercado de intermediación financiera. Luego tenemos lo que es la jerarquía de valor razonable. Según esta NIF, establece una jerarquía de valor razonable que clasifica los tres niveles, dentro de las cuales vamos a encontrar datos de entrada de nivel 1, que son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder a la fecha de la medición. Luego tenemos el nivel 2, que son los distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos y pasivos directa o indirectamente. Y por último tenemos
el dato del nivel 3, que son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.